Estamos con el licenciado Nelson Vila, analista político, y quisiéramos que pueda realizar un análisis sobre los 4 años después de la crisis de 2019 y la situación de Evo Morales. Bueno, tenemos que decir que en estos 4 años fueron 4 años de impunidad. Lastimosamente no ha habido una investigación prolija, profunda sobre el tema del fraude que se ha llevado en octubre del 2019. Ha quedado atrás, lastimosamente, el Ministerio Público, pese a todas las evidencias de hecho, pese a todas las evidencias que ha surgido de la OEA y investigaciones independientes, no se ha hecho una investigación de verdad. Entonces es un tema que hay que tocar en cuenta. Por otro lado, otro de los grandes temas que ha quedado en el tapete tiene que ver con el tema de la nacionalización, entre comillas. Acabamos de enterarnos que el señor Evo Morales, en el mes de abril del año 2006, aproximadamente a una semana antes de hacer el decreto 28.701 de nacionalización de los hidrocarburos, entre comillas, ya sabía que no teníamos gas. O sea, hoy estamos sufriendo la crisis económica, se viene una crisis energética por el tema de la falta del gas, no tenemos diésel, no tenemos gasolina, lastimosamente son la causa del incremento de nuestro déficit fiscal. Y hoy nos enteramos que el señor Evo Morales y su gabinete de ese entonces, en abril del año 2006, ya conocía que las reservas de gas, que eran en esa época de alrededor de 27 trillones de pies cúbicos, se habían reducido solamente a 10 trillones de pies cúbicos. Esta situación, este contexto que nos está manifestando, ¿daría lugar a que Evo Morales sea procesado por algún tipo de delito, por daño económico al Estado, por ejemplo? Yo creo que sí, porque hay toda la evidencia de que el señor Evo Morales debe haber iniciado toda una investigación profunda por qué se habrían desaparecido estas reservas, porque supuestamente el proceso de capitalización nos entregaron reservas capaces de poder abastecer al mercado brasileño y al mercado argentino. Sin embargo, esto no era cierto. Solo teníamos las reservas necesarias para abastecer al mercado brasileño, que era la exportación de gas a Sao Paulo, y no teníamos el gas suficiente para la exportación del gas a la Argentina. Entonces, volviendo a la crisis de 2019, ¿qué opinión le merece la determinación del Tribunal de Sacaba y hace algunos días el Tribunal de la Ciudad del Alto, que se declaran incompetentes para juzgar a Yanine Áñez? Algunos políticos manifiestan de que existiría algún tipo de favoritismo, otros sectores sociales dicen que debería de llevarse este caso a instancias internacionales. Bien, el problema del juicio con la señora Yanine Áñez es de doble filo para el gobierno. El gobierno cree, por lo menos el masismo, estamos hablando del evismo y el arcismo desde el principio con la gente de Choquehuanca, creyeron que iniciar el juicio a la señora Yanine Áñez por la vía ordinaria iba a ser un proceso que les iba a librar a ellos de la responsabilidad que tenían con lo que había sucedido con la violencia que había emergido en Sacaba y en el Alto, y los muertos. Entonces ellos pensaban que la gente no se iba a dar cuenta de que esa violencia estaba manipulada, ¿no? Entonces creyeron que se iban a llevar, y como tenían todo el poder en lo que significa el poder judicial, ellos podían juzgar a la señora Yanine Áñez. Sin embargo, toda la evidencia histórica que tenemos, la Constitución y las leyes señalan que la señora Yanine Áñez debe ir a un juicio de responsabilidades porque era un presidente. Entonces, yo creo que se está encauzando por donde debería ser. Esta división en el MAS entre un bloque arcista y evista estaría provocando un debilitamiento del movimiento al socialismo como tal, lo que estaría dando pie precisamente a que la justicia pueda, como usted señala, reencauzar sus determinaciones. Sí, porque había una posibilidad, digamos, si se le enjuiciaba a la señora Yanine Áñez por la vía ordinaria y se demostraba que su asunción era ilegal, significaba que todos los obrados que se habían hecho para las elecciones en las que fue electo el señor Luis Arce Catacora eran ilegales. Por lo tanto, estaríamos ante un presidente ilegal. Y creo que era una de las cartas que estaba jugando el señor Evo Morales y todo su equipo
por lo menos para recortar el mandato o hacer algo, ¿no? Porque no sabe por qué en esas esferas del poder los que eran poderosos se sienten relegados del poder, sienten la ansia de estar en el poder o se sienten intimidados porque saben que algo va a suceder mientras ellos no estén en el poder. Entonces, ¿usted una cree situación que muy difícil. Dentro del MAS existe algún tipo de conspiración entre ambos bloques o simplemente será una división ficticia para poder disimular, como usted lo había manifestado, la crisis que se vive en el país? Puede ser. En política, la política es el arte de lo posible. Puede ser que estén realmente enfrentados, confrontados, pero también la posibilidad de que en el momento en que las papas quemen y realmente se den cuenta de que van a perder el poder, se vuelvan a unir. Entonces no está descartado nada, en política no se descarta nada, y por el momento yo creo que el único pesar que tenemos los bolivianos es que no tenemos una verdadera oposición política, ¿no? La oposición que está actualmente no tiene una propuesta, no tienen la capacidad de seducir al electorado, no pueden ver la realidad, identificar la realidad, porque el discurso económico, el discurso estructural, tanto del levismo, del arcismo como de la oposición es el mismo. Entonces yo creo que ahí realmente está el pueblo boliviano, la nación boliviana está huérfana porque no tiene una verdadera representación política que le dé un horizonte de posibilidad para poder afrontar los próximos años de crisis que se vienen. Para finalizar, ¿cree usted que la elección de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, esto luego de se habla de un acuerdo político, podría cambiar el contexto en el país? Es decir, se ha conocido de una agenda que habrían consensuado algunas fuerzas de oposición y de oficialismo y que buscan precisamente poner en la agenda política del país la crisis del 2019. Es muy sui generis este acuerdo que firma la oposición y en donde está estampada la firma del presidente del Senado, que es el tercer hombre del país. O sea, si ocurriera cualquier problema, vemos al presidente, vemos al vicepresidente y tenemos al señor Andrónico como tercero en el reemplazo. Muy sui generis, porque al parecer la relación Evo y Andrónico es es intensa, ¿no? Porque mucha gente pensaba que Andrónico iba a ser en el reemplazo de Evo Morales. Al parecer no es así, porque podrían perder el liderazgo del Chapare. Y entonces ahí vemos que hay más bien una relación muy interesante que se está mostrando en lo que es el señor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con lo que es esta facción evista del MAS. Me parece, y un poco recordando, parece que fueron una retribución de favores, porque en algún momento, cuando el señor Carlos Mesa llegó al poder, el año 2003, 2004, se hablaba de que había una alianza de lo que era el partido del MAS en ese tiempo con el gobierno de Carlos Mesa, ¿no? Pero al final la ciudadanía se decantó por el gobierno de Carlos Mesa. Entonces yo creo que esta situación la estamos viendo un poco de lejos y esperemos que los políticos se den cuenta que obrar por las mismas rutas por las que siempre ha obrado la política tradicional boliviana nunca han funcionado. Entonces yo exhorto a los políticos bolivianos a que tomen la ruta, que es una ruta por el bien de la nación boliviana, ¿no? Más allá de los personalismos, los partidismos, la ambición de poder y de los liderazgos que hay, deberían tomar en cuenta, porque pueden llegar momentos inexplicables, como fue octubre del 2003, la revolución de abril del 52, momentos que nadie sabía que iban a pasar y pasaron, por lo menos lo de octubre del 2019. Entonces la nación boliviana siempre da sorpresas y nos estaría dando una sorpresa también cuando no ve que el sistema político, el sistema de partidos actual, tiene una visión y una posición con respecto a la crisis que se está avecinando. Muchas gracias, licenciado Nelson Vila. Muchas gracias a ustedes.